Imayna llaqtamasis, imayna kashankichis, maypichin kankichis, hamurichis kunandia kay canal Nima. Kunandia qhawarikusun k'acha grupo kay Carcas nisqata. Paykuna qurqanku concierto Medellín, Colombiapi. Imarayku apamuni kay concierto qankuna qhawanaykichispa imaynatachus runa masinchis waq llaqtaspi qhawanku Carcasninchista. Imaynatachus paykuna takiyninta munakunku. Chayraykush nuqaniykichis takiyqa mana nuqallanchispaqchu, tukuypaq, tukuy latinospa. Entonces imarayku porque paykunapish yanapawanchis kay k'acha grupo Carcasta wichananta astawan wiñan astawan porque si nuqallanchis munakusunman chayri mana wiñanmanchu. Entonces paykuna yanapawanchis tukuy Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México, chaykama chay lugares kama y a nivel internacional chayanku. Entonces pichus gustaku kay taki Boliviamantaqa ama hap'ikunachu, machaqnikunachu, más bien gracias nina paykunapis porque paykunapish yanapawanchis. Entonces hinallatataq nuqanchis imaynatachus uyarinchis waq ladumanta takiyta kikin gustawanchis kikillantaq paykunapis. Entonces pichus kay takiyninchis munakuqtin hamuchun kay Canal Nima uyarikuchun, riqsichun tradicionninchista, takiyninchista, tusuyninchista k'ala riqsinanku tiyan chaychari nuqanchispa propositunchis kay canal al menos chay. Entonces kunandia chayta qhawarikusun. Hola gente de YouTube, hoy les traigo el concierto de los Carcas que hicieron en Medellín. El motivo por el que traigo es que ayer yo dije que cuando reaccioné a William Luna, dije que la música de William Luna también se escucha en Bolivia, como de los Carcas, de Calamarca y de Proyección Sabia Andina, también y otros grupos en sí, también se escuchan a nivel nacional, a nivel internacional y en todos los países latinoamericanos. Porque si nosotros solamente decimos es nuestro folclore, sí, pero muchos países nuestro folclore les gusta. También ellos hacen que crezca nuestro folclore, que sea conocido y les gusta. Entonces nosotros también debemos enseñar con mucho más gusto a esas personas que les gusta de nuestra cultura. Y por eso yo quisiera invitar a todos los que les gusta también de nuestra cultura que vengan, que conozcan y así, porque al fin y al cabo sabemos de dónde es la cultura que estamos enseñando aquí y no estamos peleando, aquí no estamos no venimos aquí pelear de decir es de nuestro o esto es tuyo, no, no, no. Aquí venimos a compartir y a aprender de aquella persona que le gusta nuestra cultura, bienvenido sea, porque gracias a ellos vamos a seguir creciendo mucho más, vamos a seguir abarcando con nuestra cultura muchos más territorios y así vamos a ir creciendo más, porque gracias a ellos también han crecido nuestros artistas como nosotros también de otros países nos gusta sus canciones, los escuchamos y también apoyamos, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos a escuchar Chuquiago Marca en este concierto y vamos a ver cómo reacciona la gente. Por eso yo les digo siempre que la canción es un lenguaje universal, no importa de dónde sea, si te llega en el corazón hace que sientas y entonces ya veremos cómo es la reacción en este concierto de la gente. Vamos a empezar. Carcas, rojo, amarillo, verde, nuestros colores de nuestra bandera. ¿Vale? Concierto en Medellín, Colombia. Ahí empezaron con los hachasicos. Los hachasicos son los grandes, miden como 1 metro o un poco más y eso. Y también las zampoñitas. El charango y la guitarra ahí, en la punteada. También hay las patitas.
Hinata, así es. Ahí las patitas, ¿ves? A Gastón. Y Makoto con el charango, el gualaicho. Elmer con su impresionante voz. Ya ves, mira marca. Ay, 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 mi Chuquiago marca. Están cantando a la ciudad de La Paz, que también se le dice Chuquiago marca. Eres luz de la ciudad de La Paz, con tu poncho blanco. Cuando dice con su poncho blanco, duerme Lilimani, eso quiere decir que siempre el Cerro Lilimani está nevado, todo el tiempo, no hay o sea, todos los años no se ha descongelado, siempre está blanco, por eso dice con su poncho blanco. Sueño feliz, historia de piedra, quiero morirme sin volverte a ver, mira paz del alma. Ay, 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 mira paz del alma. Ay, 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 mira paz del alma. ¿Por qué cambia Gastón de zampoña? No todas las zampoñas tienen distintos, ¿cómo te puedo decir?, afinaciones. Entonces, las zampoñas tienen, me parece, el sol, no sé, como las guitarras que afinan. Entonces, ese mismo método tienen, pero en la zampoña. Es por eso que cambia. Y aquí, en esta parte que ven, como antes les decía, las patitas, esos son antiguísimas. Eso es para hacer el sonido de ch, ch. Eso siempre lo han usado, siempre. Y siempre va a llevar con una, ¿cómo te puedo decir? Algún tejido en telar, así como si fuera una manilla. Y los ponchos también son típicos de las figuras son típicos tiahuanacotas, ¿no? Así, las figuras esas que tienen. Entonces vamos a seguir viendo. Cancunaps llaqtamas yachinkichka y mainachka y patitas y tukuy conjuntos kunakama usankuy. Llaqtaypipas siguiyapuni huch'uy kasaspa no hermanos niyku kani mainatachka y patitas ruwaku kanku. Entonces qhawarinallapuña. Sampoñas qankuna yachankichis ma uqllatachu usanku, askata usanku hatuchista, huch'uykunasta, entonces ma sapa waqtunadata qunkuy, waq soniduta lluqsin. Entonces qhawarinallapuña. La batería también charanguito, las pulseadas. Tu poncho blanco, duerme Lilimani, sus historia despierta. No quiero morirme sin volverte a ver, mi la paz el alma. Ay, 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 mi la paz el alma. Yo creo que esta canción a los paisanos paseños les llega en el alma, porque ser paseño también es mucha historia, llevan ellos también. Vamos, hay que seguir viendo. Chuquiago marca, nunca te olvidé, mi tierra querida. Tienes de las cosas del primer amor que nunca se olvida. No quiero morirme sin volverte a ver, dicho cosas del alma. Ay, 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 ay. Chuquiago marca. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
tocarizan, Ahí esa es, cuando hace eso se llama tambor, tambor. No sé cómo le llaman en otro lugar, también le decían batería tambor. Eso es un tambor, no sé cómo le llaman en otro país, pero esa es. Cankunap ya chanquichi las namasis, desfilis pitian en grupos colegios mantur chay tamborcitos son desfilanco y a ver a ver uyarina ima pichtu ponga. Batería. Chay chicas runas aplaudinku hawari. Muy buenas noches, mis hermanos. A ver uyarina imanengach. Es una gran alegría para los Gargas volverlos a encontrar. Hemos estado con muchos amigos aquí en Medellín. Imagínense ustedes cuán honda es nuestra alegría y el dejarlos es un gran pesar. Pero estamos aquí los Gargas para que esta noche podamos compartir con todos ustedes un gran sueño, el gran sueño latinoamericano. Construir un país con sueños, que es la primera cosa que se puede hacer. Y esta vez queremos hablar de nuestra tierra boliviana, que es su tierra, la tierra de todos ustedes. Y les vamos a traer un ritmo de tobas y que habla de un acabarse alguna vez, ojalá nunca suceda, de este hermoso planeta llamado Tierra. Con el calentamiento global y con tantas cosas que el hombre a veces equivoca su camino. Exacto. Queremos hacerlo en ritmo de tobas, ritmo de la Amazonía, y estar aquí también presente para bailar el cuerpo de baile de los Gargas, dos muchachas lindas que lo van a ver. El último amanecer, ritmo tobas. Chaytaquita chanta uyarisunwaq videopi kay concierto tukuchillasunta imaraykuchus kay concierto noqa apamuykichqa ñapas explicaykichis ña primeropi porque tukuy pich munakun karkasninchista al menos Ulises Hermosaniji tukuy tusunqanku tukuy kay mundo entero kay taquillinchista porque ñawpaqpima munaqchu kanku Centro Mineroslapi taquikuq kanku al menos grupo folclóricosqa sumaq takiq kanku Centro Minerospi noqa huch'uy kasaqti 10 niyu hina karkaspis llaqtayman chamurqa takarqanku chaypi al menos parrocos iglesiamanta paykuna chaykuna organizaq kanku presentakunankupaq porque chay llaqtaypi tiyapuwaq kayku teatro ruwasqa cine wasi karqa chay presentakunankupaq kapuwaq kayku hasta radio Don Bosco sutikun kamipi radio Don Bosco tiyan Coliseo, Centro Deportivos, tukuy ima kaq. Entonces paykuna organizaq kanku hamunankupaq takiq mana paykunallachu ashka artista hamuq kanku. Entonces kuras chaypi yachachiwaq kayku imaynatachus munakunaykuta takiqninchista. Entonces macharaykuschus noqaqa charayku qunqay munanichu takiqninchista. Entonces qankunapis munakuychis gustasunki waq lugarman takiy ari respetanayki tiyan gustasunki pero ama nichu mana kayman hamunanta waq runas hamuchunku yachachunku takiqninchista folcloresninchista porque paykunapish yanapawanchis paykuna a ver kay Colombiapi takirisanku runas imaynata qaparinku alegriamanta chaypi kusisqas paykuna qaparinku entonces noqanchikpi killantata qaparinanchis tiyan qhatarikunanchis tiyan sigue ñawpaqman rinanchispaq entonces hamuychis ama qhipakuychis hamuychis kayman ama qantapis nisayqa qan qhawamusanki chaypi ama ripuychu hamuy suscribikuy quedakuy kaypi wiñananchispaq
amapuni saqarpariwaychis sapayta. Entonces kay concierto tapis tukuchisun chanta llaqchunasum qhawakusun ñawpaqman videos imaynatachus videos nimbi tiyan cuerpo de baile representanku enamoramiento sino imaynatachus rikuchimunku maypichu grabasqanku chayta ñawpaqpi qhawkusun. Lo que pasa kayta qhawarimunani porque kay conciertospiqa parlanku imaynatachus kayni Latinoamérica unidos kananchis tiyan nin chayta qankunapas hap'ikunaykichis tiyan chantapis planetaman parlan chaykush planetatapis kay pachanintachis pacha nikun mundutaqa entonces cuidananchis tiyan chaytapis qankuna ama descuidaysichu porque planetapi wañupuktin nuqanchis wañullasunchis chinkallasunchik entonces concientizana tiyan runatapis. Entonces chayraykus kay apamurqani kay concierto qankuna sapa conciertopi paykuna uk mensaje apamunku y chantapis anécdotas ninku cuentanku chayman hina uyarispa yachanchis imaynatachus paykuna rinku takiq waq laduman imaynatachus takinku kikinchis manachus chayta qhawananchis tiyan entonces chayman hina yachasun imaynachus vidasnin artistaspaqtapis gente de YouTube, no sé si me han entendido, pero les voy a tratar de explicar. Si he traído este concierto es para que vean que no simplemente los bolivianos disfrutamos de la canción de los Carcas y de otros grupos, también disfrutan de todos, exactamente toda Sudamérica, porque todo el grupo Carcas es bien querido en Sudamérica y bien recibido, como lo ven en todos sus conciertos. El objetivo es de que se den cuenta que la música no es simplemente de un lugar, es del lugar donde aceptan a esa canción. Entonces lo importante es disfrutar de ellos, compartir con ellos. Nosotros queremos compartir nuestra cultura. Si te gusta a ti nuestra cultura, bienvenido sea, bienvenido, ven a aprender con nosotros. Así también si tú quieres que conozcamos un poco de tu cultura, también nos enseñes y podamos aprender y así entre hermanos, como dice Gonzalo, pues ser uno, nada más todos los latinoamericanos unidos. Me parece que era el sueño ese porque antiguamente los artistas de folclore no llegaban a conciertos así grandes, según me contaban antes, y también siempre los que donde más daban conciertos eran en los centros mineros. En los centros mineros hoy en día muchos grupos se están formando así de folclóricos, autóctonos en sí, no tienen todavía un equipo como los Carcas. Los Carcas es lo máximo, se puede decir una expresión en lo máximo del folclore, pero en los centros mineros donde se ha nacido el folclore, donde ha sido aceptado desde un principio, se van creando grupos folclóricos. Yo no sé si de aquí más adelante les voy a traer un video de dónde soy, de cómo sé algo de música, de los instrumentos, cómo he aprendido, entonces ya les compartiré eso para que ustedes también conozcan algo de mi vida, de donde yo vengo, entonces eso podemos hacer, pero más adelante. Espero que les haya gustado. Vamos a terminar este concierto también de ver poco a poco, para que vayamos luego buscando otro concierto de Perú, Chile y así vamos a ir disfrutando. Luego vamos a ir disfrutando los videos oficiales que tienen ellos con bailarines en lugares hermosos típicos de Bolivia y van a ver el cambio que han tenido ellos también porque según yo ya sé, esta es la tercera generación de los Carcas. La primera generación era con sus hermanos, puros hermanos, luego la segunda generación estaba con Fernando Torrico y el otro no me acuerdo, pero luego salieron dos. Luego vino ya Makoto y Gonzalo Junior, ¿no? Ustedes lo conocen. Qankunapish llaqtamanshi yachankichis, entonces imatashi yachankichis Carcasmanta, mana noqa parlamuni chay urama qillqimuychis yachanankupas runas, entonces kay kamalla kachun k'aya wicharichimusaq videota o sino kunan qhawasaq ima videota chayqa wicharichimulasaqta. Entonces allin p'unchay kachun qankunapaq, que tengan un buen día gente de YouTube. Adiós.